Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia de la parte de tecnología de CUP. Lo primero es presentarme. Mi nombre es Gustavo López, soy tutor académico del máster en Dirección de Sistemas y Tecnología Empresarial y también llevo los másteres especializados en e-commerce y en Business Intelligence. Lo primero es que me conozcáis, muchos a lo mejor ya me conocéis. Bueno, soy ingeniero industrial, especializado en toda parte de organización industrial y mi vida laboral se centró siempre en la parte de tecnología aplicada. Desde hace más de 15 años soy director de sistemas en varias compañías. Actualmente soy el IT manager de Cantabria Labs, un laboratorio farmacéutico español especializado en dermatología, ¿vale? El más grande que hay en España de capital español. Y bueno, tengo varios másteres especializados en tecnología. Lo que vamos a ver hoy, o lo que os quiero mostrar hoy, es una parte muy importante que tenemos los directivos que nos dedicamos a la tecnología y a los sistemas de información, es cómo presentar un proyecto, cómo vender un proyecto a nuestro comité de dirección. Teniendo en cuenta siempre que los comités de dirección estamos hablando de personas que no suelen saber de tecnología y hay que intentar partir del punto de intentar hablar en su idioma, intentar hablar en un idioma no técnico para que entiendan el proyecto y sobre todo en proyectos que son puramente tecnológicos, ¿vale? Cuando tú tienes que explicar por qué, según la opinión de un CIO o un director de sistemas, por qué es mejor tener todos los sistemas en sistemas cloud en vez de un sistema on-premise, lo tienes que explicar. Sabemos que todos estos modelos para algunas compañías necesitarán todo tener on-premise y otras necesitarán tener todo en cloud, depende de la compañía. Pero estos proyectos que son muy tecnológicos hay que explicarlos de forma de que el comité de dirección lo entienda. Entonces, el planteamiento que he hecho yo para estas sesiones es explicaros una forma, no digo que sea la mejor ni la peor, pero es una buena forma de cómo presentar estos proyectos. Estos son lo que vamos a seguir. Primero vamos a hablar de startups. Según mi experiencia y modelo, es un modelo a seguir porque las startups de lo que son especialistas en vender proyectos, ¿vale? En buscar inversores para vender proyectos. Por lo cual vamos a coger una simulación de cómo funcionan las startups. Vamos a ver un ejemplo real de cómo es una presentación de startup a inversores. Es una empresa que yo creé hace casi 8 años, ¿vale? Una startup que se llama Geozate, especializada en team building, ¿vale? En eventos de team building. Y no es porque sea una startup especial, es para explicaros el modelo, ¿vale? De presentación de las startups, ¿vale? Cuando hacen inversión. Luego vamos a hacer un símil de ese modelo de presentación a cómo presentar un proyecto tecnológico. Por supuesto, hay partes que las vamos a asimilar y otras partes que vamos a modificar para presentar un proyecto tecnológico. Pero bueno, lo que es el concepto y el orden de la presentación es importante y es uno de los que vamos a asimilar. Y luego vamos a ver un ejemplo real de cómo se presenta un proyecto, una implantación de un SGA en una compañía. Y luego una serie de conclusiones de cómo es la mejor forma o cuál es una buena forma, porque sería prepotente decir que es la mejor forma, una buena forma de cómo hacer este tipo de presentaciones. Y en algo que nos tenemos que centrar mucho de las personas que nos dedicamos a la dirección de tecnología, que es una de las partes más importantes de nuestro trabajo es encontrar una buena tecnología para la compañía que ayude al negocio, ¿vale? Y luego cómo vender esta tecnología. Entonces, ¿cuál es el modelo que hacen la gente de startups para vender el proyecto? ¿Vale? Ellos lo dividen realmente en 10 partes, ¿vale? En el problema, el villano. ¿Cuál es el problema que vamos a solucionar con esta compañía? ¿Vale? 2, ¿cuál es la solución? ¿Cómo vamos a acabar con ese villano? ¿Cuál es el producto que vamos a pensar? ¿Cuál es la solución que vamos a crear para contrarrestar a ese villano? El héroe,
cómo vamos a alcanzar la solución? ¿Cómo vamos a hacer que esa solución que hemos pensado sea realmente algo físico que vamos a solucionar? ¿Cuál es el grupo objetivo? En el caso de las startups es muy claro. ¿Cuál es el cliente al que nos dirigimos? ¿Cuál es el mercado objetivo al que podemos avanzar, en el que podemos ganar dinero? ¿Cuál es la competencia a la que nos vamos a enfrentar? ¿Cómo va a ser nuestro plan de marketing? Esencial. Luego veremos la asimilación de toda la parte del símil que vamos a hacer luego de toda esta parte. La facturación e inversión, cómo vamos a ganar dinero en la compañía, y luego lo que son planificación equipos. Pensar que estas presentaciones están pensadas para lo que se llaman elevator speech, que suelen ser elevator speech, que en 30 segundos seas capaz de vender tu proyecto, pero son presentaciones para presentar en 7 minutos. ¿Vale? En 7 minutos tú tienes que ser capaz de convencer. ¿Vale? En el caso de cuando veamos el símil, nosotros nos podremos explayar mucho más, ¿vale? Dependiendo del modelo, compañía y como sea, pero la cuestión es que en 7 minutos seas capaz de vender este proyecto, ¿vale? Entonces vamos a ir al caso que os comentaba real de una presentación de startup a inversores. Era una empresa que se llama Geozate y era un producto que se llama Geozate Team, que lo que pretendía era enfocarse en eventos de team building. ¿Cuáles eran los problemas de eventos de team building en esta época y para esta startup? Era que sí, que había eventos de team building que eran muy divertidos, ¿vale? Que eran fantásticos a nivel de diversión, pero quemaban el dinero y no conseguían el objeto de team building, ¿vale? ¿Por qué? Al final tenías una gran pérdida de tiempo colectivo en el evento de team building y realmente no conseguías el objetivo que estabas buscando, ¿vale? Ese era el villano que ellos que presentaban. Entonces ahora vamos a ver cómo era la solución, ¿vale? ¿Qué es lo que valoran las empresas en los eventos de Intimidad? Que sean innovadores y diferentes. Y muy importante en estos eventos, algo que no tenían hasta el momento, y es que se pudieran medir el grado de equilibrio que había en los equipos, ¿vale? Aquí eran capaces de llegar a valorar el grado de confianza, comunicación, compromiso, cohesión y colaboración que había en los equipos. Y esto era algo en aquel momento muy novedoso. Entonces, ellos pensaron en un juego de geolocalización, ¿vale? O pensamos en un juego de geolocalización que era capaz de generar espíritu de equipo. Lo que al final se hacían era dividir los equipos en tribus y en función de unas mecánicas de juego y dinámicas de juego muy relacionados con temas de gamificación, eran capaces de medir esas 5 cosas, ¿vale? Entonces, esto es el mercado objetivo, ¿vale? Perdón, a los clientes. ¿A quiénes nos dirigimos? Pues se dirigen a consultoras de recursos humanos para hacer eventos de team building, a grandes corporaciones, a escuelas de negocio como Instituto de Empresa o el IES y a pymes de mínimo de 25 empleados que quieran hacer acciones de equipo, ¿vale? Este era el mercado, bueno, el mercado de corporaciones y pymes, que eran capaces de gastarse en estas líneas de mercado, ¿vale? Y cómo es el mercado de eventos de team building en Europa. Bueno, esto es cómo ganan dinero, ¿vale? La competencia que había en ese momento, no me voy a parar mucho, lo que quiero es que cogéis el concepto de cómo estaban presentadas estas presentaciones, cómo se iba a hacer el marketing, ¿vale? Cómo se iba a hacer, pues mira, mucho basado en marketing digital y también en acuerdos y representaciones comerciales con empresas. Pero bueno, que no me preocupa mucho el contenido, lo que quiero es que cogéis el concepto de estructura, ¿vale? Luego los hitos, bueno, los hitos de avance que tenían en el proyecto. Y bueno, una parte muy importante y que también es muy importante en los proyectos de tecnología, que son las proyecciones económicas, en este caso las estimaciones económicas, ¿vale? En el caso de inversión, pues se hace proyecciones, ¿vale? Bueno, pues esta es la inversión requerida, volvemos a la parte de costes, ¿vale? Y bueno, y este es el equipo, ¿vale? Bueno, estos son concursos, premios, bueno, lo de menos, ¿vale? Ahora vamos a coger esta presentación que acabamos de ver muy rápidamente y vamos a hacer un símil a un proyecto tecnológico, ¿vale? ¿Y cómo vamos a presentar ese proyecto tecnológico? Entonces vamos a ver las diferentes partes que tenemos, que hemos visto en una estructura de startups y lo vamos a evolucionar a una presentación de un proyecto de tecnología. ¿Cómo va a ser esto? ¿Vale? Me voy a dar la luz, que me veo que me estoy quedando sin luz, para que para que me veáis bien. Un segundito que voy a encender la luz de mi despacho, que sabéis que con esto del COVID estamos ya cada uno en su casa y es complicado. Así creo que me vais a ver mucho mejor.
A ver, al final lo que tenemos que presentar en un comité de dirección es, vale, la compañía tiene un problema y ese problema es ver cómo solucionamos ese problema, ¿vale? Ese sí es el villano que viene de la presentación de startup. Luego, la solución, esto es exactamente igual, es cómo vamos a solucionar ese problema que tiene el negocio, ¿vale? Luego, el héroe suele ser el tipo de herramienta. ¿Qué tipo de herramienta vamos a utilizar para solucionar esa necesidad de negocio? Grupo objetivo, ¿vale? Los usuarios a los que va a afectar el proyecto. Esa es una parte muy importante porque luego, cuando hacemos una implantación de un proyecto tecnológico de una compañía, la gente está dedicada a su día a día. Si estamos hablando que vamos a implantar una herramienta de atención al cliente, tenemos que tener muy claro a qué usuarios va a afectar ese proyecto, porque parte de su tiempo no va a poder estar dedicado a lo que es su trabajo, sino a la implantación de un proyecto, ¿vale? Mercado, a que, no solo a los usuarios del negocio que afecta, sino también a la parte del negocio que afecta, ¿vale? Una cosa son los usuarios que se van a ver implicados y otra cosa es que no solo tiene por qué afectar a los usuarios que estén implicados directamente, sino, y oye, si estamos hablando de atención al cliente, no va a afectar solo a atención al cliente, sino también va a afectar a toda nuestra área comercial que depende de atención al cliente. Competencia. Las herramientas que entran en selección, ¿vale? Nosotros tenemos un tipo de herramienta que vamos a decir, imaginaos que se ha decidido implantar un RP, pero hay muchos diferentes RPs, entonces ahí entran muy importantes las herramientas que entran en selección. Y luego, la parte donde más me voy a parar es en la forma de analizar. ¿Cómo hacemos ese análisis de cuál es la mejor herramienta para la compañía? La parte que tenemos en la parte de facturación e inversión de las startups, para nosotros es la inversión, de inversión necesaria y ya con los conceptos que veamos en el análisis y la inversión necesaria, ya podemos marcar una matriz de decisión y decidir qué es lo que vamos si vamos a hacer el proyecto y cómo lo vamos a hacer. Luego una parte fundamental de planificación, que ya hemos visto mucho en gestión de proyectos, el cronograma del proyecto y otra parte esencial que es el organigrama del proyecto. Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Lo que vamos a hacer lo voy a hacer a través de un ejemplo real, ¿vale? De la implantación de cómo se hizo el análisis en una empresa real de la implantación de un SGA. Un SGA, son aquellos software especializados en gestión de almacenes, ¿vale? Entonces, así comenzaban bueno, esto lo he montado yo para la presentación, pero ellos empezaban la presentación de esta forma, presentando cuál es el problema. Ellos tenían una serie de softwares, ¿vale? En este caso, tenía el ERP que tenían en Oracle y Edwards, tenían un MES, que son los sistemas de captación de datos en planta, ¿vale? Que estaba integrado con Captor. Luego tienen un sistema que es Prisma, que es un programa de mantenimiento de máquinas. Y luego Predator, que son herramientas de planificación que ayuda tanto a la secuenciación de órdenes de fabricación como planificación industrial. Y donde tenían el problema es que entre Oracle y Edwards y Captor tenían un montón de incidencias logísticas, ¿vale? Entonces, este era el problema que tenían o la incidencia que tenían a nivel de negocio, ¿vale? Muchas incidencias logísticas en toda parte de movimientos de almacenes, ¿vale? Que es la parte que estaba entre el MES y el ERP. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? ¿Cuál es la solución que estamos buscando? Pues la solución que estamos buscando es un nuevo sistema de gestión de almacenes, ¿vale? Donde nos ayude a resolver todas esas incidencias logísticas que estamos teniendo. ¿Y cuál es la herramienta? ¿Cuál es el héroe? ¿Vale? Pues una herramienta especializada en esto, que son los SGAs, ¿vale? Entonces, todo el proyecto daba vueltas a implantación de un SGA en la compañía. Entonces, ¿a qué usuarios afectaban al proyecto? Pues a los usuarios que afectan al proyecto es empleados de almacenes, empleados de producción y empleados de expedición, ¿vale? Todos estos usuarios se van a ver afectados por el proyecto. Pero ¿cuáles son las partes de negocio que realmente se va a afectar? Pues va a afectar a toda la parte de la recepción, a toda la parte de ubicación, a toda la parte de preparación, inventario y la expedición del producto.
En este caso, otras partes a las que podía afectar, que es el cross-docking, logística inversa y transformación, no es que afecte, es que sencillamente esta parte de la compañía no la tenía, ¿vale? Pero podía haber afectado. Entonces se hizo una selección de herramientas y se seleccionó entre 3 herramientas. Como un consejo, intentar siempre seleccionar 3 herramientas y que la selección sea entre 3 herramientas, ¿vale? Luego, algo que aquí no se hizo porque venía implícito, si se decía un software ya venía con una consultora, ¿vale? En muchos sitios se dicen, bueno, primero elegimos el software y luego se abre una RFP para elegir los 3 proveedores, ¿vale? Pero en este caso no hizo falta porque ya con el software venía implantado ya directamente una consultora. Entonces, si os fijáis, ¿vale? Estaban eligiendo entre 2 softwares, ¿vale? Por un lado, Oracle Jerry Edwards, que era el ERP que tenían, que veis que ya tenían un módulo integrado con el SGA y con el resto de ERP que tenía la compañía. Y por otro lado, otro software que se llama Odoo, ¿vale? Que era una solución muy flexible en el mercado, que se podía adaptar y se decide evaluar su versatilidad. La gran ventaja es que Odoo tenía un modelo cloud y un modelo on-premise, mientras que Jerry Edwards, por ejemplo, siempre es un modelo on-premise, ya lo tengas en tu casa, que es el modelo on-premise puro, o implantado en un IaaS, ¿vale? Entonces la selección, lo que buscaron, las herramientas de selección que buscaron fue entre Jerry Edwards y Odoo. Entonces, es muy importante en todo lo que vamos a ver de análisis y de la matriz de decisión, ¿vale? El objeto, primero hay que ver el objeto de análisis. Vale, hemos hablado que había unas incidencias logísticas, hemos hablado que había una solución para esas incidencias logísticas, hemos visto que había una herramienta para solución, que es el SGA. Hemos visto a qué usuarios afecta, a qué parte del negocio afecta, y ahora vamos a ver realmente cuáles son las necesidades que tiene el negocio, ¿vale? Ellos necesitan que, en el caso de SGA, que la recepción y la propuesta de ubicación sea parametrizable, que haya unos compromisos de materiales en modo FEFO, que haya una digitalización de la lista de materiales a la hora de preparar los productos para fábrica, que pueda ir en dispositivos móviles, en PDAs o tablets, que tenga integración tanto con Jerry, que se pueda integrar tanto con Jerry Edwards como con Captor, que sea capaz de gestionar avisos para aprovisionamiento de líneas de producción, que la expedición que puedan gestionar la expedición de producto terminado, ¿vale? Y que se pueda simplificar la gestión de inventarios. Entonces aquí veis un cuadro donde ellos marcan el SGA, ¿vale? Que puede ser el Odoo on-premise, el Odoo on Cloud o Jerry Edwards, las consultoras y los módulos que abarcan, ¿vale? Entonces, ahora empezamos con las decisiones de negocio. Es muy importante que no sea una decisión exclusivamente tecnológica y que no sea una decisión exclusivamente de sistemas o de tecnología, ¿vale? Debéis contar siempre con una valoración de negocio. Debéis contar con 3 valoraciones. Valoración de negocio, la valoración tecnológica y la valoración financiera, ¿vale? Estos 3 conceptos estáis implicando a que la decisión sea de toda la compañía, que la decisión no sea conjunta. Ya veréis que en la parte de conclusiones no se pone qué se va a decidir, se monta una matriz de decisión y se decide en ese momento quién lo hace. No se ponen unas conclusiones diciendo debemos comprar esto. No, oye, esto es lo que es mejor, ventajas y desventajas de cada uno, y se decide. Y vais a ver que es de una forma muy visual, ¿vale? Se puede hacer por detrás, sí que debería haber un trabajo muy cuantitativo, ¿vale? Pero a la hora de presentarlo, cuando más visual, mejor. Entonces, aquí tenéis una parte de valoración de negocio, que han estado mirando las 2 herramientas después de las demos, y son las opinión de negocio. Aquí no incluye para nada la parte de tecnología. Tecnología aquí no dice absolutamente nada.
es lo que opina directamente los usuarios de negocio, lo que sería el director de logística, su personal de confianza, los responsables de almacenes, esa área, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí ellos investigaron y vieron las diferencias entre unos y otros, ¿vale? Por ejemplo, decían a nivel de usabilidad que parecía más moderno Odoo que Jerry Edwards. Sin embargo, hay un punto muy importante en todo el análisis que hicieron, que es el último que veis, ¿vale? Estamos hablando de un laboratorio farmacéutico y los laboratorios farmacéuticos están obligados a cumplir una serie de unas condiciones de leyes, ¿vale? En este caso, la CFR 21, que es que el sistema está validado, ¿vale? Toda una metodología que hay dentro de las farmacéuticas que se llama GXP, ¿vale? Entonces veis que Odoo debe validarse, mientras que Jerry Edwards ya está validado, ¿vale? Esto significa que parece que, según opinión de negocio, directamente Odoo puede ser que no sea válido, ¿vale? Debido a que no cumple la CFR 21 y habría que validarlo. Es decir, que teníamos que pasar una serie de auditorías para validarlo, mientras que Oracle Jerry Edwards ya está validado, ¿vale? Y esta es la valoración tecnológica. Esto es un poco de, oye, cada empresa y cada persona lo puede hacer a su entender, ¿vale? Pero yo, en mi vida profesional, siempre hago una valoración cuantitativa, pero sin embargo, al comité de dirección, lo que hago es presentarles algo muy visual donde ellos puedan ver por qué unas cosas funcionan y otras no. Fíjate que intentamos en todo momento, ¿vale? Evitar que utilizar lenguaje técnico. Entonces, hacemos un sistema de semáforos, ¿vale? Lo que se hace es un sistema de semáforos donde, oye, decimos las cosas buenas, las cosas que en todo software son más o menos igual, se marca con un semáforo naranja y si no cumple en cruz, ¿vale? Como estáis viendo, nosotros siempre, esto es una cosa que yo siempre hago, valoro en 10 puntos, ¿vale? Va cambiando según las necesidades de los puntos, pero bueno, hacemos funcionalidades que abarca el software, niveles de integración con el resto de las soluciones, modelo de licenciamiento, ecosistema de implantadores, muy importante, y eso es una cosa que detrás os la voy a marcar mucho. Es muy importante que busquéis softwares que estén implantados en el negocio al que estáis metiendo la solución, ¿vale? Soporte de infraestructuras, experiencia y referencias de mercado de la compañía, flexibilidad ante adaptaciones, tiempo de implantación, movilidad y valoración técnica de sistemas. Bueno, pues después de esta valoración, fijaos que ya tecnología descartó una posibilidad directamente, ¿vale? Que fue la parte de Odoo en Cloud. ¿Por qué? Porque era muy poco flexible, ¿vale? Significa, la parte de poder hacer modificaciones al software era prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, siempre tenías que depender del fabricante, que te dice el fabricante, que el fabricante viese que era una cosa que podía ser usable para otros clientes, por lo cual se volvió muy complejo. Y ya tecnología aquí descarta directamente Odoo Cloud, ¿vale? Por lo cual ya la solución se queda entre Odoo On-Premise y Jerry Edwards en Cloud. Esto es lo que os decía de las referencias, ¿vale? Está en blanco porque no podía poner las referencias que tenía ahora mismo en el mercado, pero es muy, muy importante que busquéis herramientas, ¿vale? que, tengan referencias en el mercado y que sean referentes para el sector de la empresa, ¿vale? En el negocio que yo ahora mismo trabajo, que ya llevo 5 años en esta compañía especializada que es una farma, siempre intentamos buscar productos, ¿vale? Que estén implantados en farma, ¿vale? Y que sepamos que han estado implantados en farma y que han tenido éxito. Porque siempre sabéis que va a haber problemas, pero es muy importante las referencias, ¿vale? Por lo cual nunca se os olvide mostrar las referencias. Inversión necesaria. Esto es igual, exactamente igual que la parte de las startups, ¿vale? Lo que hacemos al final es un cálculo económico. Calculas la implementación, si hay gastos de desplazamiento, costes de integración. Ojo, esto es muy importante, ¿vale? Fijaros la diferencia tan brutal que hay entre Odoo en Cloud
y Jerry Edwards, ¿por qué? Porque Jerry Edwards, al ser el mismo producto, ya lo tiene totalmente integrado, mientras que Odoo, las integraciones con Jerry Edwards y con Captor las tendría que hacer, ¿vale? Por lo cual parece más caro. Fijaros, dicen, joder, Gustavo, ¿por qué si tecnología ha descartado la parte de cloud de Odoo, por qué luego la parte de inversión necesaria sí que aparece? Es porque lo han hecho equipos diferentes, ¿vale? El equipo de tecnología ha hecho su análisis y el equipo financiero ha hecho su análisis con los costes, ¿vale? Esa es la parte que os decía de implicar a todas las partes del proyecto, ¿vale? Implicar a todas. Normalmente, cuando haces esta parte, por supuesto que los financieros hablan con los de tecnología para que les dé la estructura de costes, pero realmente el análisis financiero, si podéis hacer que lo haga de la parte de finanzas o algún control, muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? eh, Ahora he visto que hay alguna pregunta, ahora os voy contestando, ¿vale? ¿Verdad? Eh, lo que os decía de la parte financiera es que la parte de Odoo Cloud, en este caso está calculada igual. Veis que el coste, aquí a nivel coste, prácticamente es todo lo mismo, y exceptuando la parte de Odoo Cloud, que parece ser más cara, lo que es a nivel financiero es más caro Odoo On-Premise, pero parece muy limitado. Pero fijaros una diferencia, que esto es muy importante. Sí, Jerry Edwards parece más barato, pero solo cubren 5 usuarios. Importante. Mientras que Odoo creo que llega a cubrir 20 usuarios, y si coges Odoo On-Premise, los usuarios son ilimitados. Por lo cual esto también hay que valorarlo mucho, ¿vale? Y esta es la famosa matriz de decisión que aquí ya sí que veis que la parte de Odoo en Cloud ha desaparecido y solo se está estimando de Odoo en Premise. Otra vez algo muy visual y a nivel muy de negocio y con semáforos, ¿vale? Es coger los conceptos de puestos por negocio, la evaluación de sistemas, la evaluación financiera y cumplimiento legal. Veis que en las primeras partes aparece toda la parte de recepción y propuesta de ubicación, de picking de producción, es decir, toda la parte que pedía negocio, ¿vale? Y luego toda la parte ya de más de sistemas y la parte financiera. Si veis a nivel de colores, pues bueno, pues se ve claramente que Jerry Edwards parece que es la mejor opción. Esta es la parte que veréis que no hay una conclusión, que no se concluye nada en esta slide. Se decide que todos los que estén en esa reunión, en ese momento se va a tomar la decisión sobre todo el análisis que se ha hecho, ¿vale? Por supuesto que de palabra puedes decir una recomendación, pero mi experiencia dice que lo mejor es que se tome en el momento y que no les enfoquéis a una decisión, aunque la matriz de decisión está claro que en este caso hay una clara ventaja de Jerry Edwards, pero habitualmente se debe tomar la decisión en ese momento. Intentar no enfocar la decisión, siempre intentar ser totalmente asépticos y siempre sobre los valores y sobre los análisis realizados, ¿no? Este es un cronograma de un proyecto. Bueno, es un proyecto que duraría unos 6 meses y ese es el tiempo de ejecución del proyecto. Ya os digo que aquí ya se decidió que fuera Jerry Edwards con las desventajas que había, como el tema de los números de usuario, pero se decidió que fuera Jerry Edwards, sobre todo por el nivel de integración. Y la parte de equipo, ¿vale? Aquí defines el equipo, defines a todos la parte de tecnología, la parte de negocio, quién va a participar. En el caso de tecnología hay un sponsor, ¿vale? De RP, en este caso el sponsor es la persona de RP, pero lo que lo gestiona es el CIO, lo lideran proyectos de RP, y luego tienes el analista y los arquitectos, ¿vale? Lo mismo que pasa en la parte de negocio, pues tienes un sponsor de RP de negocio, luego tienes los key users, el operation manager y en este caso están también la gente de atención al cliente, ¿vale? Y el equipo de consultoría, ¿vale? Entonces, si hacemos una revisión a todo lo que hemos visto, ¿vale?
¿En qué debemos fijaros? Que al final es una presentación que son 10 puntos, no son más, ¿vale? ¿En qué nos basamos? En muy visual, ¿vale? Ya puede ser más bonito o más feo, todas las presentaciones son mejorables, pero fijaros que es muy visual. Entonces presentas la incidencia, ¿vale? ¿Cómo lo solucionas? ¿Cuál es el héroe? ¿Cuál es la solución? Es decir, presentas al villano, ¿vale? Presentas la solución, presentas el héroe, presentas a los usuarios que va a afectar el proyecto, se van implicados en el proyecto, a qué parte del negocio afecta, cuáles son las herramientas en que van a entrar en el IZA, toda la parte de análisis de por qué vamos a, cuáles son las necesidades que hay para implantar el proyecto, la valoración de negocio, la valoración tecnológica, las referencias. Me preguntaba Blas que cómo vas a hacer el proyecto, que cómo vas a presentar un proyecto sin referencias en el sector. Yo os lo digo ya, yo nunca presentaría una herramienta que no tuviera referencias en el sector. O es un proyecto muy innovador que vamos a intentar ser disruptivos con algo. Yo he hecho proyectos de esta índole y son complicados, pero se pueden conseguir. O nunca presentes un proyecto en que no existen, es decir, no presentes una herramienta, mejor dicho, que no existen referencias en el sector. Yo lo que os quiero poner con esta slide es que yo no puedo poneros las referencias que había en este proyecto, porque no me dan permiso las compañías para poner los nombres, ¿vale? Pero esta slide estaba llena de referencias del sector de determinado SGA, tanto como de Jerry Edwards como las que tenía Odo, para dentro de los laboratorios, en este caso laboratorios, creo que eran laboratorios farmacéuticos, ¿vale? Eh, Luego, la parte de análisis financiero, ¿vale? La matriz de decisión, el cronograma del proyecto y los equipos, ¿vale? Fijaros que es una presentación de 10-12 slides, no debe tener más y todo muy visual siempre, ¿vale? Debemos intentar vender el proyecto, ¿vale? Y vender el proyecto de forma de que se entienda, ¿vale? Yo he intentado daros un ejemplo para que veáis cómo sería la presentación. Entonces, para acabar ya, ¿cuáles son las conclusiones, ¿vale? De toda esta presentación y una buena forma de cómo presentar proyectos? Las presentaciones deben ser esquemáticas. Vamos a seguir el ejemplo de startups muy visuales y presentaciones que deben ir en corto plazo. En algunos comités de dirección, realmente para presentar proyectos tienes 7-8 minutos, no tienes más, y la decisión la toman sobre la marcha. Yo me acuerdo una persona que llegó a ser CEO de Gas Natural y de Unión Fenosa, que me contaba que él tenía 2 minutos y medio para presentar un proyecto a lo mejor de 1.000 millones de euros que afectaba a toda Unión Fenosa perdón, 1.000 millones, 100 millones de euros que presentaba Unión Fenosa, y lo tenía que presentar en una sola slide, ¿no? Y que con una slide tenía que poner el porqué del proyecto, cuánto de la inversión y por qué ejecutar ese tipología del proyecto. Para que os hagáis una idea a veces de lo complicado que puede llegar a ser este tipo de presentaciones. Intentar que la presentación no pase de 10 slides, más o menos, ¿vale? Intentar siempre, siempre no usar lenguaje técnico, intentar evitarlo a toda costa, ¿vale? Y intentar explicar la tecnología con palabras que ellos entiendan, ¿vale? Intentar evitar mucho las siglas, eso es recomendación. Pedimos mucha manía a la gente que nos dedicamos a tecnología de utilizar muchas siglas, intentar evitar las siglas, intentar siempre utilizar un idioma que ellos entiendan, ¿vale? Lo que os decía, muy importante siempre contar con la valoración de negocio, tecnológica y financiera. Es esencial contar con estas valoraciones y que no sea una decisión puramente técnica. Los proyectos no son de tecnología, los proyectos siempre son de negocio, ¿vale? Es muy importante implicar el negocio. Lo que os decía, las valoraciones, muy importante poner las referencias en el sector, ¿vale? Es esencial poner que los software o las herramientas ya tienen referencias de sector implantadas, a no ser, como os he dicho, que sea un proyecto muy disruptivo. Intentar simplificar al máximo el mensaje, y el mensaje lo que tenemos que hacer es que cale, ¿vale?
Muchísimas gracias por escucharme y ahora cualquier cosa que duda que tengáis, me os contesto sin ningún problema. Ya habrás te contestado antes, ¿vale? Que cuando más referencias haya en el sector, para mí mejor, ¿vale? Es una opinión personal, pero creo que es el mejor camino a seguir. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, claro, por supuesto, Blas. Es que es diferente, tú tienes que plantearte también el proyecto que estás pensando. Me comenta Blas que lo que presentaba era presentar un proyecto de innovación, ¿vale? Y hay a veces que las referencias pues, no son propias a lo mejor del sector porque no existen referencias, porque va a ser justamente un proyecto disruptivo. En este caso, si no das ahí y creéis que es la mejor opción para presentar el proyecto, por supuesto que lo debes presentar. Pero si tienes referencias, mucho mejor. Pero claro, justamente al ser un proyecto de innovación y disruptivo, es lo que tiene es lo que tiene el proyecto. Nosotros muchas veces, yo he hecho muchas veces proyectos de puramente innovación que sabíamos que nos podíamos dar un bufetón a un 95%. Entonces intentábamos hacer un producto mínimo viable y lo presentábamos así. Esto es un proyecto de innovación disruptivo y vamos a ver si funciona. Pero sí, por supuesto que tienes toda la razón, Blas. De nada, Manolo. Manolo me comenta que ya tiene pautas para, para poder ejecutar este tipo de presentaciones. Ya os digo que lo que sí yo quiero daros con esto es unas pautas, no hay nada, no existe nada perfecto, pero vamos, cuando yo mi experiencia laboral es que este tipo de presentaciones son las que mejor funcionan. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, me pregunta Blas si PowerPoint está obsoleto. Para mí no. ¿Vale? De hecho, yo el famoso que utilizan todo el mundo para hacer presentaciones últimamente, yo personalmente le tengo bastante manía, ¿vale? Porque primero se vuelven todas las formas de dinamizar las presentaciones en ese tipo de producto. Se vuelve un poco igual. Yo cuando he visto que la gente lo usa, se vuelve un poco igual y el PowerPoint te permite ser flexible. Al final no tienes que hacer una maravilla de presentación, tienes que hacer algo que se entiende y que sea visual. Fíjate, solo en esta última slide, que yo la utilizo mucho porque me gusta mucho, ¿vale? Es bastante impactante, no necesita nada más. No, yo no creo que esté obsoleto, ni mucho menos el PowerPoint. De hecho, acabas de ver una presentación hecha en un PDF, ¿vale? Hecha en PowerPoint y hecha en PDF. No es hiper bonita, pero no es fea. Entonces, bueno, no es una herramienta que se sigue usando muchísimo. Vale, perfecto. Pues como veo ya que no hay más dudas, así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestro tiempo y cualquier cosa ya nos vemos en el campus virtual de CUP. Muchísimas gracias y nos vemos en otras conferencias. Gracias. Venga, hasta luego.